Vamos a leer en nuestras Biblias Éxodo capítulo 24 para que podamos también comprender lo que hicimos y lo que significa esto de que el Señor Jesucristo realizó un nuevo pacto. Hemos estado estudiando o exponiendo los últimos 3 domingos acerca de este tema, sobre la sangre del nuevo pacto. Y particularmente vamos a comenzar con Éxodo 24, versículo 8. Dice, esto ocurre en el Antiguo Testamento. Esto ocurre cuando, después de que Dios saca al pueblo de Egipto, lo lleva al monte Sinaí y Dios realiza un pacto con el pueblo. Y ese pacto lo llamamos Antiguo Pacto. ¿Por qué? Porque hay un nuevo pacto. Y cuando hay un nuevo pacto, se da por pasado el antiguo. Ya no está, no hay más. Este fue el Antiguo Pacto. ¿Y cómo se estableció? Fíjate lo que dice el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Si tú amas a alguien y tú quieres casarte con ese alguien, tú realizas el matrimonio, es lo más cercano al pacto. Bueno, Dios quería habitar con su pueblo y para habitar con su pueblo, Él hizo un pacto. Y ese pacto lo hizo a través de la sangre. Tenemos que pensar en esto, hermanos. Dios quiere hacer un pacto con Israel y ese pacto, ¿cómo lo hace? Con la sangre de los animales. Toma la sangre, Moisés esparce sangre sobre las personas, esparce sangre sobre el altar de piedra, todavía no estaba el altar del tabernáculo, y sella el pacto. Fíjate lo que dice el versículo 11 entre medio. He aquí la sangre del pacto. Moisés toma la sangre de los sacrificios, lo divide una parte para el altar, una parte para el pueblo. Pero lo interesante es que lo que hacemos con la cena del Señor es recordar que la sangre derramada en la cruz, la sangre del nuevo pacto, no es solo derramada sobre nosotros, esparcida sobre nosotros, sino que es incorporada a nosotros. Es como más fuerte al comer. Y fíjense cómo se le llama sacrificio. Cuando se menciona la palabra sacrificio en la Biblia, es porque participamos de una comida. Siempre que aparece en el original, ¿cuál es el original? En el hebreo o en el griego, la palabra sacrificio implica que vamos a comer. ¿Y nosotros qué estamos recordando o qué recordamos al comer del pan y beber de la copa? Recordamos el sacrificio de pacto que el Señor Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, entre Dios y nosotros. Hizo un sacrificio de pacto. No sé si le suena extraño a sus oídos escuchar que Dios hizo en la cruz un sacrificio de pacto. Pero si se dan cuenta, lo que dice Lucas 22:20, fíjense, vamos a Lucas 22:20. A mí, sinceramente, cuando empecé a estudiar el tema, me pareció extraño que le llamaran sacrificio de pacto a la muerte de Jesús en la cruz. Pero fíjate, y de manera reiterada, por lo menos en 4 ocasiones dice esto, en diferentes partes de la Biblia. Dice, ahora está Jesús con sus discípulos en el aposento alto. Ya han pasado más de 1000 años desde lo que ocurrió con Moisés
Y Jesús dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. A ver, ¿cómo dice el texto? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Es un sacrificio de pacto. Y particularmente Jesús habla del nuevo pacto. El eco de las palabras de Moisés resuenan en la boca del Señor Jesucristo. Él no está recordando Éxodo 24, Él lo está reemplazando. Él está diciendo, ¿se acuerdan que Jeremías había prometido un nuevo pacto? Bueno, ahora yo voy a establecer un nuevo pacto con mi sangre que va a ser derramada. ¿Y cuándo ocurrió eso? En la cruz. Fíjense lo que Pablo, unos 20 años después de haber instaurado la cena del Señor, después de que resucitó, después de que ascendió, 20 años más o menos después de eso, Pablo escribe esta carta en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 25. Quizás 20, 25, 30 años después del primer momento en que se instauró la cena del Señor. Y fíjate lo que dice Primera de Corintios 11, 25. Esto, vuelvo a decir, 25, 30 años después de que el Señor Jesucristo haya celebrado por primera vez la cena del Señor. Los hermanos se reunían domingo tras domingo después para celebrar la cena del Señor. Y en Corintios dice Pablo, escribiendo, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. A ver, pensemos en esto, hermanos. La única manera de relacionarse con Dios es siendo parte del pacto. Si no eres parte del pacto, tú no tienes relación ni posibilidad de relacionarte con Dios. Israel tenía un antiguo pacto. Israel era el pueblo del pacto. Pero como ya dijimos, Israel se portó muy mal. Eso significó que Dios rechazara a Israel, se quebrara el pacto. Y Dios prometió en Jeremías 31, diciendo que iba a hacer un nuevo pacto en el cual Él pondría su ley en el corazón, en el cual que por ese nuevo pacto Dios perdonaría los pecados que en el antiguo pacto no eran perdonados. Ahora, como dio la posibilidad de perdonar aquellos pecados que el antiguo pacto no eran perdonados, podemos entrar los gentiles, los que no somos judíos. Cuando Israel pecó y quebró el pacto, Dios dijo, voy a establecer un nuevo pacto, pero este pacto va a ser firmado con la sangre del Cordero. ¿Quién es el Cordero? El Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque el alcance de este nuevo pacto no va a ser una nación, va a ser el mundo entero. Y el mundo entero van a poder entrar a este nuevo pacto solo por la fe en Cristo. Y entonces Pablo está enseñando y diciendo, ¿sabes qué? La noche que fue entregado, tomó la copa y el Señor Jesucristo dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque simbolizaba la sangre que iba a ser derramada y esa sangre derramada señalaba que iba a ser posible el perdón de los pecados. Entonces, ahora estamos judíos y gentiles implicados en el mismo pacto, solo por la fe en Cristo.
Y aquí, hermanos, algo que tenemos que asumir. Somos un solo pueblo. Somos un solo cuerpo. Somos uno solo en Cristo. No importa de dónde vengamos, no importa el color de nuestra piel, no importa cuál idioma hablemos, somos uno solo. No importa si somos más blancos o más morenos o más negros inclusive, no importa, en Cristo somos uno. Y fíjense, y esto tenemos que asumirlo, el dolor de los hermanos que han perdido los niños en las inundaciones en el sur de Texas es nuestro dolor. Las lágrimas de ellos son nuestras lágrimas. Los hijos de ellos son nuestros hijos. Porque no son ellos, somos uno en Cristo por la fe en el resucitado. Tú puedes verte por fuera diferente, pero la verdad es que en Cristo esa diferencia no está. El sufrimiento de los hermanos que han perdido a sus hijas ha de ser nuestro sufrimiento. Sus lágrimas han de ser nuestras lágrimas. ¿Por qué? Porque somos uno. Y aunque esto la carne no lo entiende, el Espíritu Santo ha de mostrarlo a nuestra cabeza y a nuestro corazón. Porque cuando un miembro del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre. Acá en Cristo, como somos uno a razón de la sangre del pacto, el sufrimiento de ellos es nuestro sufrimiento. Y entonces, permítame, y quisiera usar una palabra más fuerte para decir esto. Acabo de escuchar una estupidez en que una persona que dice ser cristiana dice esto les pasa porque están expulsando a la gente indocumentada. Y está hablando de ellos, a ellos les pasa esto. No, hermanos, esa forma de decir las cosas es pecado, es maldad. Somos uno en Cristo. ¿Ya? Somos uno. Y el dolor de ellos ha de ser nuestro dolor. Y la intercesión de ellos ha de ser nuestra intercesión. Y esto de tener un color de piel o un idioma es casi un accidente en la vida. Porque la verdad es que en Cristo somos uno. Son nuestros hermanos, miembros de la misma iglesia que han perdido a sus hijitas. Y los llantos de ellos ha de ser nuestro llanto. Y el anhelo de consuelo de ellos ha de ser el anhelo de consuelo nuestro. Pero acá también debo decir que las diferencias que implica esto de decir ellos, porque tener un color de piel o una procedencia del país distinto, no está bien. Porque en Cristo no hay diferencia entre blanco y café o negro, porque en Cristo somos uno. No existe el más sabio o el menos sabio, somos uno. Y de ahí tenemos que mirarnos, y de ahí tenemos que ver nuestras relaciones. Y cuando celebramos la cena del Señor, estamos diciendo, somos uno, somos el pueblo de este nuevo pacto. No importa de la nacionalidad que tengamos, en Cristo no hay nacionalismo que valga. Ahora, vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 20. Y fíjate lo que dice este versículo, ya lo hemos visto en otras ocasiones. Diciendo, versículo Hebreos 9, 20, dice, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Esta es la cita de Hebreos respecto a las palabras de Moisés. Pero ahora, a vista del Cristo resucitado,
Ya no se trata de una repetición de sacrificios ni de rituales continuos. Ahora Cristo ha entrado al lugar santísimo una vez y para siempre por su propia sangre. Y por esa sangre ha inaugurado un nuevo pacto, el verdadero pacto, uno que no solo purifica el cuerpo, sino nuestras conciencias. Y acá debo decirte algo, ¿anhelas perdón? ¿Anhelas saberte limpia, sentirte limpio? ¿Anhelas profundamente nacer de nuevo, empezar de nuevo, saberte perdonado? La sangre de Cristo es la respuesta. Cristo murió para perdón de tus pecados, para limpieza de tu ser, de tu conciencia, para presentarte delante de Dios y adorarlo. ¿Por qué? Porque Él te ha limpiado. El propósito, y aquí vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones, el propósito no es solo que tú seas perdonado. El propósito no es solo que tú seas limpiado de tus pecados. El propósito no es solo que seas libre de tus cadenas. El propósito es que tú te puedas presentar delante de tu Dios en adoración. La adoración es el sentido y el propósito del perdón de tus pecados. Si Dios viene y envía a su Hijo y establece por su sangre este nuevo pacto, es para perdonar tus pecados con el propósito de que tú te transformes en adorador, para que te presentes delante del trono de Dios y lo alabes, lo adores. ¿Por qué? Porque has sido lavado con la sangre del Cordero. No es solo irte a tu casa tranquilo y decir, oh, Dios me ha perdonado, qué bueno es Dios. No. La idea del perdón de tus pecados, de tu limpieza, de tu purificación, es que tu vida refleje en todas las áreas que eres un adorador. Cuando Moisés derrama la sangre sobre el pueblo, está diciendo, este pueblo es el pueblo del pacto. Cuando Cristo derrama su sangre en la cruz y tú crees que Él murió por tus pecados y que Él resucitó, Dios dice, tú eres parte de este pueblo. Pero no es con el propósito de decir, estoy limpio. ¿Te acuerdas cuando el Señor Jesucristo dice, no habían 10 leprosos que habían sido sanados y solo este regresa? Somos como esos leprosos muchas veces. Estamos felices que son limpiados y nos vamos a la casa y nos olvidamos de Jesús y vivimos nuestras vidas como uno más. Pero no, hermanos, tú has sido lavado, tú has sido limpiado con el propósito de regresar al trono de gracia y quedarte ahí. El propósito es ser transformado a la imagen del Hijo de Dios y que en tu vida los otros vean la obra de Dios transformándote, creciendo, siendo diferente y todo a la razón de la sangre del pacto. Voy a resumir lo que he dicho en otras ocasiones. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos a adorar. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido cubiertos por su misericordia. ¿Venimos porque somos dignos? No, pero Él es digno de ser alabado. Y entonces nuestra dignidad, ¿de dónde viene? Por la sangre del Cordero. No venimos a revivir la muerte de Jesús. Venimos a celebrar que su sangre derramada, Dios estableció un nuevo pacto y nos hizo parte de este pueblo del nuevo pacto. Y que cuando Él muere, Él prometió a resucitar.
y resucitó porque el pacto implicaba la resurrección. Fíjese lo que estoy diciendo. El establecimiento del nuevo pacto por su sangre en la muerte, en la cruz, implicaba ese nuevo pacto que Él iba a resucitar. Y cuando Él muere y establece ese nuevo pacto, Dios cumple con la parte que decía iba a ser resucitado. Y cuando Él resucita, el pacto también decía que el resucitado iba a entrar a los cielos e iba a abrir un camino para entrar a todos nosotros ante el trono de la gracia. Y por la sangre del pacto, Él resucitó, Él ascendió, entró a los cielos, se sentó a la diestra de Dios y todo ese camino está marcado por la sangre del pacto. ¿Y sabes tú qué? Si tú has creído que Jesús es tu Señor, que Él murió por tus pecados, resucitó, tú estás limpio. Tú eres parte del pacto y puedes transitar por el camino marcado por la sangre para presentarte como adorador, para uno que levanta sus manos y dice, Señor, tú eres digno de recibir toda la honra y toda la gloria, porque me has lavado, me has redimido, me has rescatado, me has juntado con otros hermanos de muchas naciones y estamos delante de tu presencia alabando al Cordero. Tu propósito no es solo ser perdonado. Tu propósito empezó en tu perdón. Pero tu propósito es estar delante del trono, alabando al Cordero. Pero ¿sabes qué ocurre si no haces esto? Vas a encontrar otros tronos. Vas a encontrar otras razones. Y vas a ir a otros lugares para adorar a tus dioses. ¿Y sabes qué va a ocurrir con tu vida? Lo que era un don hermoso para ti va a ser desperdiciado. Porque Dios te ha limpiado, te ha lavado, pero para su gloria. Y tú eres eso, uno que ha sido lavado, limpiado, escogido, apartado para Él, para que tú brilles en su presencia. Porque cuando brillamos en otros lados, quedamos vacíos. Y quedamos con la sensación de, ¿y esto es nada más? ¿No hay nada más? Los que han tenido la experiencia de ser competidores en la high school y en el college y han ganado medallas, después se encuentran con que ya no hay medallas que ganar. ¿Por qué? Porque hicieron del logro de las medallas su Dios. Y ese Dios es la gloria de 2 minutos que no sirve para la vida ni para la eternidad. Pero cuando nos asumimos lavados con la sangre del Cordero y nos podemos poner delante de su presencia, ya no están los problemas de autoestima. ¿Cómo así? Porque mi estima no cuenta. Lo que cuenta es la estima de Dios. Y acá tengo que decirte, ¿tienes problemas de autoestima? Es que tienes problemas de adoración. ¿Cómo así? Porque tú anhelas ser adorado o adorada cuando en realidad al que debes adorar y debes asumir que Él acepta tu adoración por Cristo y en Cristo es a Dios. Cuando uno tiene un bebé que ama en sus brazos, no le importa tener baja autoestima. El disfrute de tener a ese niño y el olor de ese niño no te deja. Cuando tú tienes a Dios y cuando tú logras admirar a tu Dios y te olvidas de ti, tú puedes decir,
Qué maravilloso, qué grandioso estar delante de este Dios. Problemas de autoestima en el adorador no hay. Solo hay problemas de autoestima cuando te olvidas de adorar. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya, por la cena del Señor, por la sangre del pacto, por el cuerpo molido, por el cuerpo resucitado, porque somos ahora uno en Cristo. Gracias porque no importa nuestro color de piel, de dónde venimos, o nuestro idioma, nuestro nivel educacional, no importa, en Cristo somos uno. Y esa es una verdad que el mundo quiere distorsionar. Y como uno en Cristo oramos por aquellas niñas que partieron. Oramos por la familia de aquellas niñas. Oramos por las familias de aquellas niñas que partieron. Lloramos junto a ellas porque eran miembros del cuerpo de Cristo. Eran miembros de nosotros como cuerpo. Señor, gracias porque has cuidado a nuestras familias, nuestros hijos. Y Señor, en medio del dolor te pedimos que tú transformes este desastre natural en algo sobrenatural. Que podamos ver cómo tú obras aún en medio de estos hechos tan dolorosos. Glorifícate, Señor. Bendice a aquellas familias, consuélalas, fortalécelas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y yo sé que la hermana Marina va a dar avisos, pero yo quiero reiterar y quiero que suene bien. Y quiero que le voy a pedir a 3 jóvenes que me repitan lo que voy a decir. El próximo sábado a las 5 de la tarde tenemos reunión de jóvenes con los americanos. Va a ser absolutamente en inglés, de principio a fin, con los hermanos americanos. A ver, ¿qué dije? Necesito 3 jóvenes. El primero de ellos, a ver cuál es. Entonces, ¿ya? Usted dijo Oscar, a ver. The next Saturday at 5 in the afternoon, reunión de jóvenes. Youth meeting. The youth meeting here at 5 in the afternoon. Ok, con la iglesia americana. Ya, necesito que otro joven lo repita. Dije 3. Yo estoy casado. No importa que esté casado, pero no importa. Ya, otro joven o no tan joven. No, usted ya pasó. Ya. A la joven Marina en la fe, no, tampoco. A ver, dígame Marina, ¿qué hay el próximo sábado? A las 5. Ok, necesito una más, una joven, una dama. Sí, está bien. Pero usted se compromete a venir este sábado si lo dice. Un joven más o una joven que me diga, ¿qué hay este sábado? Ya, Ashley, dígame. Ya, en English. Okay, we had a meeting job next Saturday, 5 p.m. in this place. This meeting will be in English every time. In all the meetings, all English. So, están todos invitados. Les van a estar llamando para insistirle. Por favor, Marina.